Muy bien, pues vamos a continuar con este tema de las motivaciones para la vida cristiana. Y es importante llamarle así, bueno, así se nos manifiestan en la Biblia. Son como señales que nos van guiando en la dirección de llegar a encontrarnos con Dios. La primera motivación que vimos hace ya algunas semanas es aprendiendo a vivir en Cristo. De recién que recibimos a Cristo, teníamos delante de nosotros una nueva vida. Sabíamos que Dios nos estaba dando la oportunidad de empezar de nuevo, caminando con Él. Y eso fue una motivación, un cambio en nuestra vida, pero en relación con Dios. Una segunda motivación que vimos fue la gratitud a Dios por todo lo recibido. Bueno, es una de las cosas que empiezan a despertarse desde el día que hicimos la paz con Dios, que le recibimos en nuestro corazón. Empezó a despertarse una gratitud y empezamos a ver cuán bueno y cuán misericordioso es Dios, ha sido Él y sigue siéndolo. Y todo esto genera una gratitud. Bueno, eso es una gran motivación para disponernos a aprender, a ser guiados, a entregarnos, a alcanzar las promesas de Dios. La gratitud es una gran motivación en la vida cristiana. Bueno, todo el que ha leído la Biblia ha encontrado estas cosas en la Biblia. Son motivaciones. Y esto tiene que ver que la vida cristiana es una vida atractiva, una vida valiosa, una vida de bendición, una vida digna de vivir. Estas motivaciones es lo que la hacen atractiva y valiosa y digna de compartir con otros y testificar de ellos, de ellas, que hemos encontrado la vida en Cristo. Una tercera motivación que vimos fue un anhelo por glorificar el nombre de tu Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, esto significa enaltecer su nombre, es elevarlo como lo más grande que ha llegado a tu vida, vivir de una manera que Él sea honrado, enaltecido, que Él sea aclamado, glorificado. Y esa es una gran motivación de identificarte con Cristo, una gran motivación de que te vean que tú tienes una relación íntima y personal con Él, porque Él es algo grandioso para ti, una gran motivación a vivir como cristiano. Una cuarta motivación que vimos fue el anhelo por una vida de ministerio. Bueno, entre las cosas valiosas que nos damos cuenta que hemos recibido es que Dios nos ha dado el privilegio de ser ministros de su palabra. Todo cristiano es un ministro y el ministerio empieza cuando nosotros empezamos a compartir el evangelio de nuestra salvación, cuando empezamos a tratar de que una persona conozca las buenas noticias que vinieron de parte de Dios a través de Jesucristo. Ministrar la palabra, ministrar la predicación del evangelio, hablar de las promesas, de los avisos de Dios, de los propósitos de Dios, todo eso. Bueno, pero dentro de este ministerio hay dones de ministerio o dones de ministrar la palabra, como un maestro de la Biblia, como un evangelista, como un pastor, como un misionero, ¿verdad? Como un hacedor de discípulos.
como un ganador de las almas. Todo eso es el aspecto de ministrar como ministros la palabra de Dios. Y esto es un privilegio muy alto, tomar la palabra de Dios, llevarla al corazón de las personas. Entonces, bueno, esa es una motivación. Cuando vemos los hombres de Dios, cuando vemos a una persona que está en público hablando de la Biblia a otra persona, cuando vemos que alguien está recibiendo un folleto del mensaje de salvación, eso es ministrar o llevar o usar la palabra de Dios para que llegue al corazón de otras personas. En un sentido general, eso es una vida de ministerio. Y una quinta motivación que vamos a ver ahora es un anhelo por multiplicar el fruto de tus talentos y tus dones. Que haya una fructificación, o también se menciona en otros términos, una multiplicación espiritual. Que tú eres como una semilla realmente que das fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Eso es una gran motivación, que de tu vida venga un semillero de personas que sean usadas por Dios. Multiplicar el fruto de tus talentos y tus dones. Son de las cosas que implican una ganancia en tu vida cristiana. En 1 Timoteo 6 dice: gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La piedad es esto, una vida de servicio multiplicando tus talentos y tus dones. Y es lo que vamos a ver ahora. Bueno, le voy a pedir a Américo que nos lea en Mateo 25, 14 al 22. Y luego Américo Junior, nos lees del 23 al 30. Por favor, en voz alta, que se oiga aquí. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Adelante. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo él, su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más,
y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Hasta ahí. Muy bien. Miren, quise detenerme o ver un poco más detenidamente este aspecto, porque esta es una motivación muy genuina, muy lícita, el tener una fructificación en nuestra vida cristiana. Y este aspecto nos dice de qué manera nosotros podemos que nuestra vida sea una vida fructífera, un fruto que será llevado al cielo. El resultado de una vida, de nuestros talentos y nuestros dones, todo eso será llevado al cielo y dejará una bendición en las vidas hasta que Cristo venga. Y vamos a ver algunos aspectos. Aquí nos habla de 3 siervos, 2 aprobados y 1 reprobado. Es como ver la parte positiva y la parte negativa. El propósito es que en estos 2 buenos siervos nosotros encontremos la motivación, ¿verdad? Y dice aquí, como todas las parábolas, esta tenía una serie de lecciones inmediatas para aquellos que estaban presentes ante el Señor, los que la oyeron por primera vez, sus discípulos. Y había un grupo de personas ahí que tenían un rechazo hacia la vida cristiana, y en cierto sentido el tercer siervo estaba reflejando la vida de ellos, que aunque ellos habían sido provistos por Dios para llevar mucho fruto, los identifica con este siervo malo y negligente, ¿verdad? En el fondo, ese grupo de personas eran los fariseos. Parecía que los fariseos seguían las predicaciones de Jesús ante las multitudes con el propósito de encontrar, como se dice, el prietito en el arroz, encontrar las faltas, las críticas hacia el Señor. Pero el Señor usaba la palabra de verdad para hablarles a sus corazones, lo que hace la palabra de penetrar y revelar las intenciones y los pensamientos del corazón. Bueno, dice aquí, y asimismo esta parábola es para nosotros hoy en día, está completamente vigente. Se le conoce como la parábola de los talentos. El talento no era una moneda, sino un peso determinado de oro o de plata o cobre, y por tanto su valor dependía del metal del que se tratara. El metal que se usaba más corrientemente era la plata, ¿verdad? A eso es una parábola, ¿eh? Una parábola tiene figuras para revelar una verdad, y aquí la figura era de un valor quizás en oro, en plata o en cobre, pero ese amo les dejó esa cantidad. La parábola nos dice que los talentos, como se emplea aquí, usando la parábola, representan toda clase de recursos que se nos confía. En ese sentido, son recursos de todo tipo. Incluso en esos recursos están, hermanos, aunque tenga un sinónimo, pero está enfocado a otra parte, está enfocado a los talentos naturales o capacidades naturales dentro de los talentos de la parábola, ¿verdad? En un sentido son todo tipo de recursos. El amo dividió sus talentos o sus recursos entre sus siervos de acuerdo a como él quiso. Ninguno recibió
ni más ni menos de lo que podía usar. En caso de que no cumpliera con la tarea asignada por su amo, no podría excusarse diciendo que estuvo abrumado por tanta carga, que era un peso, porque el amo supo cuánto estaba entregando a cada uno de sus siervos. El fracaso podría atribuirse a ser flojo o a falta de fidelidad a su amo. Negligencia es lo que significa. En el significado real, Dios nos da tiempo, capacidades, es decir, talentos naturales. Aquí es otro aspecto, otra asignatura de la palabra talento, ¿verdad? Dios, entre esos recursos que nos asignó como Él quiso, esos talentos naturales, bueno, es una provisión donde Dios nos eligió desde el vientre de nuestra madre con una visión de que un día fuéramos buenos siervos. Pero no nomás nos dio talentos naturales, nos rodeó de una serie de aspectos en el entorno de nuestra vida. Podemos decir un nivel social, un nivel económico, un nivel cultural, un lugar donde se desarrolla nuestra vida, en el campo o en una gran ciudad. Todo implica la provisión de Dios de esos recursos. En un sentido general, pues es lo que significa los talentos de la parábola, ¿verdad? Incluyendo los talentos naturales. Dice, en el significado real, Dios nos da tiempo. El tiempo es un gran recurso, tiempos libres. Unos tienen más tiempo libre que otros. Bueno, eso está dentro del talento que Dios nos entregó, porque la parábola habla en el sentido figurado. Dios nos da tiempo, capacidades o talentos naturales, dones y otros recursos de acuerdo a nuestras habilidades, y espera que los usemos en la gracia y el poder del Espíritu Santo hasta que Él regrese. Y bueno, vamos a definir, aunque más adelante lo vamos a hacer más claramente. Talentos, ya dijimos, incluye o empieza con nuestros talentos naturales, pero todo el entorno que nos rodea es la provisión de Dios. El don es cuando Dios toma lo que Él te ha dado y bajo su gracia, bajo su sabiduría, bajo su poder, bajo el señorío que Él tiene en toda la creación, Él potencializa tus talentos, tus recursos. Él los potencializa, los multiplica, de tal manera que un don es para que tú tengas una multiplicación de tu vida, de tu fruto o de tu vida provechosa. El don hace que Dios obre a tu favor sobre tus recursos para que multipliques. Él provee oportunidades, Él puede alterar la creación, las leyes químicas, Él puede hacer milagros, Él puede proveer encuentros provisionales, Él puede hacer muchas cosas a tu favor para que tú multipliques tus dones, tu fruto, o más bien multipliques tus talentos bajo un don o varios dones, porque Él te puede usar en un aspecto de tu vida, pero también te puede usar en otro aspecto de tu vida, o en un tercer aspecto. Él lo puede hacer. Eso es lo que se llama un don. Es algo que yo te doy
Cristo es el don inefable, el que alcanza todo. Entonces, Dios no espera un fruto de tu vida según tu propia capacidad. Dios espera mucho más con lo que Él puede hacer con tu talento en general, ¿verdad? Los talentos naturales no es lo mismo que una persona use sus talentos naturales para su propio provecho o para las cosas que Él quiere. Ahí no obra el don, ni obra el fruto. Una persona puede ser muy talentosa y usar sus talentos naturales o sus recursos o su nivel económico, lo que él tenga, para alcanzar sus fines, pero ahí no hay nada para Dios, porque Dios no tiene sus talentos, ¿verdad? Cuando Dios tiene tus talentos es cuando tu vida es provechosa, empezando contigo mismo, porque te enriquece, te fructifica, te hace sabio, tu inteligencia resplandece, las oportunidades vienen, lo que viene de ti, Él hace que se multiplique sin que tú veas cómo. Un grano de trigo puede llenar toda una espiga. Bueno, así es lo valioso de tus talentos en las manos de Dios, porque Él va a usar un don que te ha asignado. Así es todo el plan de Dios para los cristianos, para sus hijos. Toda la creación, todo su poder, su sabiduría, lo pone a tu alcance para que tu vida sea tan abundante. Esta es una motivación, por eso dice, gran ganancia es la piedad. Cuando Dios tiene tu vida, tenemos la responsabilidad de usar bien lo que Dios nos ha dado. La cuestión no es cuánto tenemos, sino qué hacemos con lo que Dios nos ha dado. Un día eso fue una luz para mí. Encontré esa gran verdad, que era tan valioso lo que me había dado Dios, que era mi responsabilidad usarlo, descubrir qué tanto me había dado Dios y descubrir que un don es entregar todos mis recursos de mi vida a la voluntad de Dios. No importa qué tanto haya entregado a otros o qué tanto otros tengan, lo que importa es lo que Dios te ha dado a ti, y que tú tengas la voluntad de que Él multiplique tu vida, que Él tenga todo lo que tú eres, lo que tú tienes. Este es un gran secreto espiritual, hermanos, y es una gran motivación. Por eso, entrega tu vida a Cristo, vive para Cristo. Esta es una motivación, ¿verdad? Es algo muy valioso que nos puede impulsar. En 25, 20 al 23. Vamos a leerlo, América. Mateo 25, 20 al 23. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, y sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel,
Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Bueno, seguían siendo siervos, ¿verdad? Pero el amo les tenía tanta confianza que habían multiplicado sus talentos y les dijo: disfruten mi propio gozo al ver lo que han hecho ustedes con lo que yo les he puesto en sus manos. Seguían siendo siervos, pero ellos disfrutaban de toda su ganancia. Jesús volverá. Sabemos que es así. Bueno, entre las cosas que hemos aprendido en la Biblia, que Jesús viene por segunda vez a llevarnos al cielo y se llevará todo nuestro fruto. Todo lo que vino de nuestra entrega, de nuestro servicio a Él, todo será llevado a las moradas celestiales. ¿Saben que en el cielo, estando en el cielo, como hijos de Dios, habrá diferencias? Diferencias, aquí deja ver, ¿verdad?, que un día recibirá su recompensa, un día según lo que él ganó como fruto de haber entregado su vida a Cristo. Bueno, esa segunda venida, el despertador es cuando venga el arrebatamiento. En ese momento, ¿verdad?, el Señor llega hasta las nubes, viene por todos los que son suyos, los que tienen a Cristo en su corazón, los que tienen el sello del Espíritu Santo, y serán arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, allá en el cielo empieza una fiesta que se llama las bodas del Cordero, y va a haber una entrega de premios, galardones, recompensas, coronas, reconocimiento donde no hay mezquinidad, no hay envidia, no hay celos, nada, solamente gozo. A eso se refiere: entra en el gozo de tu Señor. Bueno, en ese sentido, pues unos tendrán menos reconocimiento, otros se verán como buen siervo y fiel. Es un calificativo. Significa esto de servir a Cristo y prepararnos para su segunda venida, que debemos abandonar nuestras ocupaciones a fin de servir a Dios. No necesariamente. Más bien quiere decir que debemos usar con diligencia nuestro tiempo, talentos y pertenencias a fin de servir a Dios en todo lo que hagamos. Así dice la Biblia: llevando fruto en toda buena obra. Eso es la meta, la motivación. En todo, ganar para las moradas eternas. En otras palabras, ejercitarnos a vivir para Cristo en todo y con todo lo que tenemos. Para algunas personas significa cambiar de profesión, posiblemente, con tal de ganar para las moradas eternas. No es extraño, bueno, esto pasó en mi vida, dejar mi profesión, mi carrera, para dedicarme de lleno a este ministerio. Hay muchos pastores, maestros de la Biblia, evangelistas, misioneros, obreros que son hacedores de discípulos de tiempo completo y dejaron su carrera o su profesión ahí en stand-by. No es extraño esto. Bueno, quizá dice significa cambiar de profesión. Para la mayoría de nosotros
en general es la generalidad, significa cumplir con nuestro trabajo cotidiano como la expresión espiritual de vivir para la gloria de Dios y de nuestro amor por Él. Entonces, tenemos una motivación de que todo lo que respire alabe a Jehová. Es una motivación nuestros quehaceres, nuestro trabajo profesional, o quizá nuestro negocio, o nuestro empleo, o el ama de casa, o el que volea zapatos en una plaza, un albañil. Todo es el ámbito que con su vida, esto habla lo que decimos, mi testimonio personal, testifica que yo vivo para Cristo. Aunque sea un responsable en un negocio o el dueño de una empresa o sea un albañil, mi testimonio habla de que yo todo lo hago para la gloria de Cristo y que otros vean el fruto de mi vida, con quién es mi comunión íntima con Cristo, porque en todo brillarás, sea como obrero, sea como empleado, sea como empresario, como ama de casa, brillarás con el brillo que viene de Dios. Esa es una gran motivación. Brillar para mi gloria es muy bajo, ¿verdad? No hay brillo en una vida que vive para sí mismo. Causa envidia, causa celos, causa desprecio, porque tienes mucho y no das nada, porque vives para ti. Pero cuando tú vives para Cristo, te reconocen, quieren ser como tú, llamas la atención. ¿Cómo has tenido esa formación? Bueno, esto es la gloria de Cristo en nuestra vida, lo más valioso. Nuestro amor por Él a tal grado que debe de convertirse en una gran motivación al considerar que es un privilegio que Dios nos provea y nos haga partícipes de su obra eterna. Todo lo que Cristo hizo en nosotros, empezando con mi alma, porque Cristo es mi Salvador, pero todo el fruto de mi vida, todo es de Cristo y todo será llevado al cielo. No he acabado de entender, pero dice la Biblia, bienaventurados los que mueren en el Señor, descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Bueno, si esta vida es un paréntesis nada más, ¿cómo será la eternidad viviéndola para servir a Cristo?